¿Nos puede dar su nombre y deletrearlo, por favor? Bernardo Galek Zipkovska. Bernardo, G de Guillermo, A de Abraham, L de León, E de Eduardo y K de Kilo. Zipkovska. Z, I, P, K, O, W, S, K, A. ¿Ese es el mismo nombre que tuvo al nacer? Sí, mismo nombre. ¿Tiene algún apodo? Oselka. ¿Cómo se escribe? O-S-E-L-K-A. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de usted? Mi fecha de nacimiento es 26 de mayo de 1927. ¿Qué edad tiene usted? 69 años. ¿En qué lugar nació? Nací en Polonia, en Ciudad Ciechanów, ¿Cómo se escribe? C-I-E-C-H-A-N-O-W. ¿Nos puede platicar un poco de la ciudad de Ciechanów? Era una ciudad de 6.000 habitantes. La mitad eran judíos, la mitad eran polacos. ¿Y cerca de qué otras ciudades grandes se encontraba? Era 100 kilómetros de Varsovia. ¿Quiénes eran los integrantes de su casa? Éramos 6 hijos, 6 hermanos. 3 hermanos y 3 hermanas. ¿Nos puede dar sus nombres? Gil Galek, Sara Galek, Herschel Galek, Rosa Galek, Bernardo Galek y Tovia Galek. ¿Y los nombres de sus padres? Samuel Galek y Primet Galek. ¿Cuál era la ocupación de su papá mientras que usted estaba creciendo? Tenía un taller de zapatería. ¿Usted asistía al colegio? Sí. Yo iba al colegio en la mañana el colegio yiddish, en la tarde el colegio polaco. ¿Y qué memorias tiene de esta época en el colegio? Era lo muy bonito, llevamos los jóvenes, llevamos los amigos, llevamos divertirnos aprendiendo al futuro de cada uno. ¿Usted tenía amigos no judíos o solamente judíos? Bebía muy poco. Yo vivía en un lugar no judío, afuera de la ciudad, y tenía unos amigos polacos. ¿Y durante esta etapa de su juventud tuvo alguna experiencia de antisemitismo con algún amigo o con algún niño de su edad polaco no judío? Sí, había mucho. A donde yo vivía, muy pocos judíos podían entrar en esta zona, porque era una zona de puros polacos. Y cuando se veían no polaco, lo aventaron piedras, y gritaron y humillaron. ¿Sus papás le platicaban a usted de estos incidentes antisemitas? Mis papás siempre decían que ves a un polaco de un lado, dale la vueltecita a la manzana para que no lo sarte, para que no tener problema. ¿Y usted qué pensaba de eso? Éramos muy niños y ellos mismos, nuestros padres nos pusieron el pajat, como se dice, miedo. Y así vivíamos en este ambiente. ¿Sus abuelos también vivían en Ciechanów? Yo no conocía a mis abuelos. Descríbanos qué tipo de actividades tenía aparte del colegio, si hacía Yo iba a Shomer Atzair un tiempo, después iba a Beitar,
estuvimos jugando ping pong, fútbol, básquetbol. Eran nuestras actividades y estuvimos leyendo libros la noche. ¿Cuáles eran sus antecedentes religiosos? Mis papás eran ortodoxos. Mis hermanos eran socialistas. Muy diferente uno a otro. ¿Y qué tradiciones guardaban en su casa? Casa ortodoxa. Pero, Nos- pero fuera de la casa eran socialistas. Todos mis hermanos. ¿Asistían a la sinagoga? Venía a presentarse Rosh Hashanah y Yom Kippur para dar honor a su papá que viene a la Platíquenos un poco de todo lo que recuerda de su infancia, de la época de su infancia. Yo siempre estuve pegado a mi Nos estaba diciendo usted sobre lo que recuerda de su infancia en Chejano. a mí me criaron mis hermanos. Hicieron conmigo la tarea, me llevaron a pasear, me llevaron a comprar ropa. Ellos se ocuparon de mí. Mi hermano más grande era una diferencia de 24 años de mí. ¿Sus hermanas mayores estaban casadas? No estaban casados. ¿Y qué recuerdo ejemplifica mejor la memoria de su madre? Madre siempre me abrazaba, siempre me tenía en sus brazos. Ya me contaba muchas cosas que yo no entendía lo que me había dicho. Se hablaban de sus hijos, que sale con este muchacho, que no conviene, que no. Pero a mí no entendía de qué se trataba. Mi papá siempre estuvo ocupado con su trabajo, al mantenimiento de la casa. ¿Y con sus hermanos? Tenía más comunicación porque ellos me dieron mis domingos. Podía yo ir a jugar, a divertirme. Tenía más relación con mis hermanos que con mis papás. ¿Qué sucedió después? ¿Cuándo empezó a sentir miedo en Chejano? En 1939, a las 4 de la mañana, los nazis bombardearon a Chejano. De primero dijeron que son una, que no son nazis, son ellos que están haciendo su prueba. Pero a los 2-3 horas ya sabíamos que ya empezó la guerra. ¿Cómo cambió la vida en su familia a raíz de la guerra? Y yo con mis hermanos fuimos a Varsovia. Pero antes de que huyan a Varsovia, ¿sus papás platicaban con usted de Sí, su miedo? sí, ¿Qué le decían? que como eran ya hombres de 20 y algo años, tenía miedo para que no lo lleven al trabajo forzados o por el estilo, que tiene más miedo. Entonces que huyamos a Varsovia, para allá no va a pasar nada. A los 30 días, los nazis ocuparon Varsovia, Polonia. Entonces nosotros regresamos a Chejánov. ¿En qué año se fueron sus hermanos y usted a Varsovia? En 1939. ¿En qué fecha? Era como si de 2 de noviembre. ¿Y con, 2 de septiembre, perdón. ¿Y con cuáles de sus hermanos iba? Con los 3 hermanos. ¿Nos puede decir sus nombres? Con Herschel, Raisel y Solt.
¿Y qué pasó con sus papás y con sus hermanos? Mi papá se quedaron, ellos no quisieron ir. Tenían miedo por sus bienes, dejar las casas sola. Y eran ya gente más grande. ¿Y sus hermanas? Mis hermanos ya también se fueron después también se fueron a Rusia. ¿Recuerda la separación de sus padres cuando usted se fue a Varsovia con sus hermanos? Sí. ¿Y qué Era- sentía? Eran una mañana que vinieron unos amigos por mi hermano. Él se fue primero. Era un líder de partido, así que tenía miedo de estar en Chaján. Y él se fue con él. Lo evacuaron, ¿cómo se llama? ¿Deportaron? No deportaron, ellos solo pasaron las fronteras ilegal para llegar, ¿cómo se llama? A territorio Rusia. Después este hermano llegó hasta Leningrado. ¿Estaba solo su hermano? Este hermano se fue solo. ¿Y qué pasó con los demás? Los demás se quedaron en un pueblo en Polonia, Białystok. Y después, cuando ya vino la guerra de los nazis con Rusia, los evacuaron y después ya no teníamos ni un contacto con ellos. Mientras que usted estuvo en Varsovia, ¿sí tenía contacto con sus hermanos Sí. en Białystok? Sí. ¿Y qué clase de contacto era? Era por escrito, porque uno se fue de mi pueblo a Varsovia, de Varsovia a Białystok, y de ahí se fue de Białystok a Chejano. Siempre teníamos una relación. ¿Y recuerda alguna de las cosas que se escribían? Se escribían dónde están y a dónde, cómo están y qué piensan hacer y qué van a hacer. Todo era y cómo están los padres. Chejano. ¿Usted qué sentía en estos momentos? Sentía una cosa que pensamos que no va a aguantar esta guerra más de unos meses, que se podía haber aguantado. Y los jóvenes tenían que huir para que no tener problema con los nazis. Los jóvenes llamamos de 18 en adelante. Y mientras que estuvo en Varsovia con sus hermanos, ¿a qué se dedicaba? Nada. Estaban bombardeando Varsovia muy frecuentemente, muy fuerte, y se caían los edificios como caían los bolillos. Así caían los edificios. ¿Y en dónde vivían? En Nalevki 39. ¿Era una casa? No, eran unos primos. ¿Y quiénes eran los que estaban viviendo en esa dirección? Unos primos míos. Ni sé cómo se llama. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Varsovia? Todo un mes. ¿Hasta qué fecha? Hasta fin de septiembre. Y después regresaron a Regresamos a Chojano. Chejano. ¿Y cómo fue el regreso? Y eso era, en camino nos separaron mis hermanos, el trabajo forzosos. ¿A cuáles de sus hermanos? A Gil, y a Herschel, ¿Y a dónde los mandaron? a unos trabajos. ¿Y qué pasó con usted? Y nosotros seguimos el camino a Chejano. Cuando llegó a Chojano, ¿sus padres estaban en su casa? En su casa. Ahí estaba en su casa. ¿Y cómo fue esa llegada de regreso a Chojano? Era muy triste. Luego preguntaron pues mis hermanos por qué pasó, a dónde fueron, dónde estuvieron, cómo está la familia en Varsovia,
cómo está la gente. ¿Y en qué se ocupó usted cuando regresó a Chaján? Yo iba a trabajar cada semana 2 días, forzoso, de los nazis. ¿Y tenía contacto con sus hermanos? De principio teníamos contactos, mientras no se fueron todavía a Rusia, estaba en la casa. Estaban en la casa. ¿Y llegaban a la casa después de los trabajos todos los días? Todos los días llegamos a la casa. ¿Y qué se platicaba en su casa? ¿Tenían miedo? ¿Qué pensaban? Teníamos miedo de cerrar las ventanas sin luz, para que no entraban los SS, porque buscaban de noche, entraban a las casas, sacaron a la juventud, sacaron las mujeres. ¿Recuerda cuál era la actitud de los polacos no judíos de Chejano durante este tiempo? La clase alta lo mataron los nazis igual. La clase media estoy trabajando. La clase baja era lo más malo. Ellos agarraron las SS y dirigieron a las casas de los judíos, a donde están los judíos, para servir un pedacito de pan o un pedacito de salami. ¿Qué sucedió después? Después teníamos un Rattenverband. Ellos prepararon, digamos, cada día 300, 400, 500 personas para trabajo, para ir a trabajo, a limpiar casas, a ir al campo a trabajar, al tiempo de cosecha, y tenía que preparar en mercado, como aquí Zócalo, en un lugar, prepararon esta gente, y los separaron por 500 aquí, 200 aquí, 100 aquí, 50 así separaron a la gente para ir a trabajar. ¿Cuál trabajo le tocó a usted? A mí tocó varias veces en las casas y una temporada al campo. ¿Y sus padres durante este momento qué hacían? Ella estaba en la casa. ¿Y después qué sucedió? Mis hermanos huyeron a Rusia. Yo me quedé solamente con una hermana. ¿Cuáles de sus hermanos se fueron a Rusia? Gil, Herschel y Sara. Yo me quedé con Rosa. ¿Y cómo fue que se fueron a Rusia? Porque tenía miedo por estar en un pueblo. ¿Y usted por qué tomó la decisión de no ir con ellos? Mis papás no quisieron ir. Entonces nosotros nos quedamos, yo con mi hermana mayor de mí. ¿Y qué sintió usted cuando se separó de sus hermanos? La verdad, yo tenía 12 años. Como era las cosas tan rápidas, tan decididas, se decidió de un minuto a otro para que se vayan, para que no tengan problema, para que puedan sobrevivir. ¿Cómo era la relación de usted con su hermana Rosa, que se quedó con usted en Chaján? Y ella me crió, es la verdad. Ella hizo conmigo las clases, las tareas. Era, como se dice, ella mi madre. ¿Y durante esta época seguía asistiendo al colegio? No hubo colegio. Después de 1939 ya no hubo clases, ya no hubo colegio. ¿Y durante este año tenía todavía relación con sus amigos de Chejano?
Sí. ¿Cómo era? Los domingos había un lugar que fuimos a vernos. ¿Y qué hacían? Nos paseamos y hablamos y cada uno pensó que esta guerra no puede tardar mucho tiempo, esa tierra tiene que acabarse y vamos a sobrevivir sobre esta guerra. Después de que sus hermanos se fueron a Rusia, ¿cómo cambió la vida en su casa? Se vivía lo que mi papá trabajó, los zapatos para unos polacos. Ellos dieron algo de comer, pagaron algo de dinero y de eso se vivía. ¿Y su madre qué hacía? Sam estuvo en la casa, ella no hacía nada. ¿Y qué sucedió después? Después de 1900, eso pasó hasta 1942, 7 de noviembre. Entre estos años, ellos hicieron los alemanes mucho pánico en la ciudad. ¿Cómo? Entraron en una casa o en como dice, y dijeron que todos tienen que salir de las casas. Y ellos entraron con pistolas a buscar. Y si encontraron a alguien en la casa, en un día agarraron 4 escondidos porque tenían miedo de salir, jóvenes de 20 y algo años, de 25 años, 28 años, y los colocaron en presencia de todo el pueblo de Chejano. ¿Y qué sintió usted? Miedo, pánico, terror. ¿Y platicaba de lo que estaba pasando? Sí, platicamos de todo lo que estaba pasando. ¿Y qué pensaban que podrían hacer? ¿Cuál era su actitud? Pensamos que es la guerra que se acaba muy rápido. ¿Entraron la SS a su casa en algún momento? Ya entraron varias veces. Cuando usted estaba dentro, Ya estuvo adentro. ¿puede describir qué es lo que pasaba? Pues nada más buscaron si hay algo, mujeres, ¿cómo se llama? Hombres más mayores, para sacarlos, para llevarlos a trabajo forzado. ¿Durante esta época todavía había contacto con sus hermanos en Rusia? Yo siempre tenía contacto hasta 1942. ¿Y ellos qué estaban haciendo en Rusia? Trabajaron, no sé qué trabajaron, no sé, la verdad no sé. Ellos eran, uno era sastre, otro era que hacía los zapatos, ¿La suela? las suelas. De regreso en Chejano, ¿cómo fue que la SS empezó a concentrar a la población judía? En Chejánov querían hacer segundo Berlín, se llamaba Chejánov. ¿Y qué era eso? Ese porque allá en Chejánov no había gueto. Entonces empezaron a planear. Lo juntaron todos los judíos a un solo lugar y empezaron a tirar casas para planear la ciudad. ¿Cómo era esta ciudad que planearon? Que sea, como se llama, plano, que el suelo que sea plano, todo, y empezaron a construir varias casas. ¿Y qué pasó después con los judíos de Chejano? En 1942, el 7 de noviembre, a las 6 de la mañana nos reunieron y dijeron que vamos a ir a trabajar. Antes nos
prepararon que vamos a ir a unos fábricas, como los soldados, los alemanes no están en la casa, que nosotros ocupamos lugar en las fábricas de ellos. Y estando allá en la gente, agarraron unos y mataron con la pistola, unos 2, 3, nos mataron allá para hacer el pánico entre la gente. ¿Usted estaba presente? Yo estuve presente en este. ¿Y qué sintió? Sentía miedo, pánico, cada uno se ocultó al otro. Pero antes de esto, no me acuerdo la fecha, no puedo decir yo la fecha. Nos reunieron en un castillo, en Chajandov hay un castillo, de tiempo de los reyes de Polonia. Nos reunieron en este castillo y agarraron a un padre, a un hijo que colgaba y tenía que colgar a su propio padre en este castillo. El hijo se negó, pero el padre lo murmuró que no le haga, como se dice, vergüenza. Que dijo, si no se va a ahorcar, él va a ahorcar a su hijo. Y él tenía que ahorcar a su propio padre. Era un acto muy tenso, muy sadística. Estuvimos rodeados de esos que sí estuvieron, digamos, algo de la gente que ver con la guerra. Allí estuvimos rodeados de los SS con metralladoras. ¿Cómo era el trato que les daba la SS? A SS se oía que salen a la calle SS, cada uno se escondía en su casa lo que pudo. Para no dar la cara. Este es el cassette número 2 de la entrevista con el señor Bernardo Gale. Nos estaba diciendo de la concentración de los judíos en Chejano. Sí. ¿Qué sucedió? En 1942, en 7 de septiembre, en noviembre, nos reunieron en un lugar y nos llevaron al ferrocarriles y nos subieron por 100, 150 cada dice, Nos estaba diciendo de la concentración de judíos en Chejano. sí. Estaban en la estación de tren. En tren nos subieron y dijeron que teníamos que ir a trabajar a Alemania. Allá nos vamos a estar hasta el fin de la guerra, para allá vamos a tener de comida, vamos a ver las familias, vamos a estar todos juntos. Y esto estuvimos en tren, nos llevaron 3 días
sin agua, sin comida, y hasta llegar a Auschwitz, ¿Con quién estaba usted en el tren? con mis padres y mi hermana. ¿Y recuerda si en el transcurso del viaje platicaba con sus padres o con su hermana? Sí se platicaba, pero no sabíamos dónde vamos. Nos llevaron ida y vuelta, el tren lleva ida y vuelta, de regreso, no sabíamos, ahorita nos damos cuenta que no sabíamos a dónde vamos, si vamos a Auschwitz o íbamos a Maidán. ¿Y qué decían los otros judíos que estaban adentro del vagón del tren? Cada uno estaba desesperado, que quiso huir, estábamos rodeados de CCs y era muy difícil. ¿Y usted qué pensaba? Yo no pensé nada, la verdad. Yo me acerqué a mis padres en silencio y es todo que teníamos. Descríbanos la llegada a Auschwitz. Nuestro transporte llegó una noche. ¿Qué fecha? Llegamos en un tren a Birkenau. De repente se encendieron los focos y empezaron a gritar los SS que seríamos del tren y que nos ponemos en rayas. Que era antes de ponerse en rayas, estuve para allá con los SS. Uno Obersturmführer y nos separó en dos partes, a la derecha y a la izquierda. Sacaron los niños de los brazos de las madres. Y dijeron que ellos, como son mujeres grandes y hombres grandes y niños, se van a subir en los camiones. Y ellos se llevan a la muerte. Y eso que íbamos a pie, entramos al campo de concentración. ¿En qué momento se separó de su madre y de su hermana? Es cuando dijimos que salíamos de los vagones. ¿Y recuerda si en ese momento de separación se dijeron algunas palabras? No. Era tan rápido, tan brutalmente los sacaron de los vagones que no nos dimos cuenta qué pasa. Fue un caos horrible. ¿Usted se quedó junto a su padre? No, padre luego se fue al gas. ¿Y qué pasó con usted? Yo entré al campo. ¿Nos puede describir todo lo que recuerda de la entrada al campo? Entramos un grupo muy chico al campo. Creo que estuvimos en el transporte, habíamos 3,000 a 4,000 personas. Entramos como 500, 600 al campo. ¿Recuerda quién hacía la selección? ¿Qué nazi hacía la selección de quién entraba al campo y quién no entraba? No, la verdad no me acuerdo el nombre de él, pero había un alto rango de los SS. ¿Y cómo era la selección? Nos vio la persona y dice, tú vas aquí y otro va para acá, este va para aquí y este va para allá. Y nos dimos cuenta que los agarraron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, los chicos,
al camión y no sabíamos a dónde vamos a llegar. Llegando a Birkenau, nos llevaron a un lugar para que nos desvestimos, que vamos a ir un shower. Allá teníamos que dejar todo lo que traíamos de la casa y nos dieron unos uniformes, lo que estaban preparados. ¿Estaba usted con alguien que conocía en ese momento? Solamente amigos, y un tío y un primo. ¿Y se platicaban algo durante estos días? Uno se veía a otro sin contestar ni una sola palabra. ¿Qué sentía usted? Miedo, y más miedo. ¿Qué pasó después de que le dieron el uniforme? Nos pusieron a un block 9. Me tocó el block 9. Estuvimos parados toda la noche para Apple en la mañana. Estuvimos toda la noche hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana nos contaron y primer día nos pusieron el tatuaje. ¿Le tatuaron un número en el brazo? Sí. Mi número es 73634. ¿Y qué sintió al momento en el que le tatuaron el número al brazo? Sentí algo raro porque no estuvimos acostumbrados a este tipo de brutalidad. ¿Cómo era la barraca en la que dormía? Yo dormía 12 personas, 2 metros por 2 metros. Y así, 1, 2, 3. ¿Dormía usted con algún amigo o alguna persona que conocía? La verdad, ni la cabeza estaba en otro mundo. No pensaba en nada. Descríbanos un día normal. Se levantaba y después, ¿qué hacía? Nos levantamos en la mañana y teníamos que salir a Apple. Antes de Apple nos separaron, nos dieron un poco de café. Después íbamos al trabajo. Quien estuvo trabajando fuera del campo, a las 12 recibía una sopa. Después nos llevaron de regreso al campo. Si teníamos suerte, nadie no huyó o no faltó nadie, entramos al block, al baraca, rápido. Porque si faltó alguien, podíamos estar 24 horas en lodo. La tierra de Auschwitz es de puro lodo. Podía llover o tronar, no podíamos movernos. Que faltó una sola persona. Después de la peli, cuando entraban a las barracas y se acostaban a dormir, ¿habían algunos prisioneros que hablaban entre sí? Muy pocos se juntaron. Al principio nadie no se juntaba porque tenía miedo. Después, estando en campo, agarra uno más confianza, y empezaron a juntarse la gente. ¿Y de qué hablaban?
hablaban de las familias de la casa, quién dejaron, a dónde dejaron, y por qué vinieron, por qué no se defendieron, por qué, por estilo de esto. ¿Y usted qué pensaba de todo eso? Que eso ya está, es cosa pasada. Hay que ver lo que se puede hacer, lo que van a hacer. ¿Tuvo algún conocido durante esta época? Sí, ¿Quién? uno se llama Zabudovich, uno se llama Apple, uno se llama Litvin, varios amigos de mi pueblo. ¿Y dormían en la misma barraca? No, no, el mismo Baracaba, no el mismo lugar. ¿Cuál era el trabajo que usted tenía que hacer? Yo de principio trabajé en Planiro. Ser la tierra que se plana. Después me cambiaron para jardinero. Después entré a trabajar, limpiar las calles. ¿Eran buenos trabajos? Limpiar las calles sí era bueno el trabajo. ¿Por qué? No salía al campo, no salía de fuera del campo, del blog. Estuve siempre adentro, podía esconderme cuando llovía o cualquier cosa. Y tenía más chance de conocer la gente en el campo. ¿Durante algún momento tuvo contacto con algún SS? No, ¿Cómo era la relación entre los SS y usted? yo trataba no verlos, no hablarlos y no acercarnos. ¿Qué sucedió después? Después, en 1944, como yo estuve en campo, yo tenía chance de guardar muchas cosas, moverme más libremente. Ya me conocían y ya había un grupo que prepararon el levantamiento del gueto, no del gueto, de Auschwitz. Yo tengo un amigo que vive todavía hoy día en Oklahoma, ¿verdad? Donde vive en Canadá, Silver. Me pasaba bombas, granadas, y yo tenía que esconderlo en campo. ¿Y de dónde sacaba las bombas y las granadas? Había mucha gente de mucho talento, y lo organizaron, porque había un grupo que trabajaron en municiones, y de allá sacaron la material para hacer las bombas. ¿Recuerda algunos otros nombres de miembros de este grupo de levantamiento? Zabudovich, Gilbert, había muchos rusos, había generales rusos. ¿Y qué era lo que planeaban hacer? Para que cuando viene el día para que nos quieren transportar de Auschwitz y que se acerquen la frontera, a los rusos o los aliados, para estallar con bombas todo los crematoriums y para huir al bosque. Y quien se salva va a tener que decir la historia de la vida de judíos.
¿Y por qué decidió usted ser parte de este grupo de levantamiento? Yo no sabía, yo no razonaba, ni razoné. Me dieron para guardar, yo guardé. Yo no medía el peligro. ¿En dónde guardaba lo que le daban? Yo estuve a donde se guardaban ¿cómo se llama? Escobas, herramientas. Para allá estuve, allá enterré las bombas. ¿Y qué pasó después con esas bombas? Vine un día y quisieron transportar los de Sonderkommando. Sonderkommando es que trabajaron en los crematorios. Y eso ya tenía fecha para estallar este levantamiento. Lo quisieron transportar a otro lado y ellos sabían que ellos libres no pueden salir. Entonces ellos empezaron a agarrar su herramienta, sus fusiles, sus bombas, y empezaron a disparar contra los nazis. ¿Quiénes eran algunos de las personas que empezaron a disparar? Eran del comando de Sonderkommando. ¿Recuerda algún nombre? Había para allá un Altos, de mi pueblo, estuvo varios de mi pueblo, Leisinger. ¿Qué fecha fue esto? Esta era en 44, a fines de 44. ¿Y qué pasó en el momento en el que empezaron a disparar en contra de la SS? Las SS se movilizaron e hicieron triple y lo mataron a todos. ¿Usted en dónde estaba? Yo estaba en campo, ¿Y cómo supo de lo que estaba pasando? se oía, luego sabía todo. ¿Y qué pensaba cuando supo lo que estaba pasando? Que no teníamos suerte. Yo tenía una paisana que sacó material para hacer las bombas y la colgaron los ¿Cómo se llamaba? Rosa Rebota. ¿Qué sucedió después? La colgaron. Ella, todo el movimiento, la gente tenía mucho miedo que no delate. ¿Y delató a algún? No delató nadie. Iba como escaleta y partes dadas su cuerpo. Así lo colgó. ¿Y qué pensó usted cuando supo que la colgaron? Tenía mucho valor, pero no todos podemos decir eso. Hay que tener mucho valor para aguantar esto. Imagínate en qué poses lo dejaron. Y cómo lo trataron para que dijera los nombres. A quien dio el material. Y no delató. No dató a nadie. ¿Qué sucedió con usted después? Después, en 1945, en enero, nos empezaron a evacuar. ¿Por qué? Se acercó el ejército ruso y nos empezaron a evacuar de Auschwitz, de Birkenau. Nos llevaron a Stuttgart, cerca de Gdańsk,
en Polonia. Después llevaron de Stuttgart a Buchenwald, a Dachau, a Goda, Odru, Elpingen, Elterdingen. Y hasta llegué hasta Terenstadt. Pero retrocediendo un poco, cuando ustedes todavía estaban en Auschwitz, ¿cómo oían noticias de lo que estaba pasando en el frente? Todos sabía, había comunicación, había gente que tenía radios. ¿Y qué pensaban los prisioneros del campo cuando oían que los rusos ya estaban cerca? Pensaron que no van al trote que nosotros queríamos, para que nos liberaron. ¿Pero a usted le dio un poco de esperanza? Había esperanza. Se luchó con todo contra. ¿En qué fecha lo sacaron de Auschwitz para llevarlo a Stuttgart? En enero, no me acuerdo la fecha. ¿Y cómo fue el viaje a Stuttgart? Muy feo. Stuttgart era un campo muy malo. Respecto de los SS, eran sadistas. Si podemos decir que en Auschwitz eran sadistas, en Stuttgart eran más sadistas que en Auschwitz. ¿Por qué? Entraron con unos, ¿cómo se llama? Que se pega. ¿Látigo? Látigos. Y que agarraron a una persona, lo sacaron y el cuerpo. Y entraban varias veces al día al campo. ¿Con cuánta gente de Auschwitz llegó usted a Stuttgart? ¿Cuántos eran en el transporte? Éramos 600. Y a otra parte iban también otros del mismo grupo, otros 600 en otro lugar. ¿En su transporte de usted había alguien que usted conocía, algún amigo? Sí, había muchos paisanos. ¿Algunos nombres? Litvin, Appel, Eisenberg. Explíquenos de su experiencia dentro de Stuttgart. Era un campo más chico, pero muy, como uno dice, para dejar allá el cuerpo. Muy malo. Entonces, dimos gracias a Dios que ya salíamos de allá a otro lado. ¿Cuánto tiempo estuvo en Stuttgart? Como 8 días. ¿Y durante estos días tuvo alguna experiencia particular con alguno de los SS? La verdad, yo no tenía una experiencia con ellos. Yo siempre me escondía como una rata. ¿En dónde se escondía? A ver que veamos que viene a entrar al blog y meterse a donde me tocaba de dormir para allá y esperar a ver si me toca. ¿Y cómo lograba mantenerse fuerte y con esperanzas para sobrevivir? El ser humano es muy fuerte. El ser humano nunca no se quiere entregar. Quien se entregó era un héroe. Quiere decir que había los ¿cómo se llaman los? Que había bloqueado con luz, ¿cómo se llaman los? Las paredes que habían luz. Quien tenía fuerza, mucha fuerza, se iba y se colgaba
encima de las luces, para que no sufrir. ¿Y qué pensaba usted de estas personas que se acercaban a Tenía dándole? mucha fuerza. No todos podemos hacerlo. Cada uno en ser humano piensa entre 1 hora, entre 2 horas, entre un minuto puede hacer algo, puede pasar algo, puede alguien venirnos liberar. De mi pueblo varios se pusieron ¿cómo se llama? A la luz, a la electricidad. Y siempre dijimos que son héroes. Hay unos que dicen que son, ¿cómo se llama? Cobardes. No es cobarde, es un héroe. Para ser héroe, eso hay de mucho fuerza. Durante estos momentos, ¿usted recuerda algunos sueños recurrentes o algunas pesadillas que tuvo? Siempre tenía pesadillas, de un día a otro, que no haya selecciones, porque siempre en el campo nos juntaron y había selecciones. Digamos, después de que salían a trabajar la gente, y varias veces vino Mengele y su gente, hicieron, ¿cómo se llama? Eintreten, quiere decir, todos se juntaron a un solo lugar, y él mandaba reclamatorios, lo que no parecía. ¿Usted vio personalmente Yo Mengele? lo vi frente a mí. ¿Nos los puede describir? Un alto, parecido, fuerte. Y su uniforme dio más fuerza, más. ¿Y cómo era su actitud? Él andaba siempre con una. ¿Cómo se llama? ¿Un látigo? Un latino. Descríbanos la selección que él hacía. Juntaba, y digamos que faltaba 300 personas para 2000 para crematorios. 1, 2, 3 mandaba 200 más en un camión a completar 2000 personas, para que no falte. Pero había gente que ya no salían del campo, ya no podían caminar. ¿Usted fue parte de alguna de estas elecciones que dirigía Mengele? Sí, ya estuve varios. ¿Y qué pensaba en ese momento? Como dice uno, águila o sol, a ver qué me toca. ¿Y por qué piensa que durante esas elecciones lo eligieron a usted para seguir viviendo? Yo en mi tiempo de Auschwitz, de Birkenau, yo no tenía ni una sola rasguña en mi cuerpo. Este es el cassette número 3 de la entrevista con el señor Bernardo Galek. Señor Galek, nos estaba usted comentando que durante su estancia en los campos, muchos de sus conocidos y muchos de los prisioneros se acercaban a los alambres electrificados y se quitaban sus propias vidas. Quiero que nos platique un poco qué es lo que hacía usted durante su experiencia para mantenerse vivo, para mantenerse con integridad humana. Era muy importante andar bien vestido. Quiere decir que no dejarse de caer. Andar bien
bien, buenos zapatos, quiero decir lo max lo que se puede, un uniforme bien limpio, así los capos del campo también se fijaron en esto y respetaron mucho más. Y aparte de esto, se fijaron mucho en el número que uno usaba. Si era ya un Häftling, quiere decir una persona mucho tiempo en campo, o era un nuevo, y ahí se fijaron en todos estos detalles. Yo había en frío, esto era ya en 43, el segundo semestre o 44, en la mañana bañarse con agua fría, en invierno, ¿En dónde se bañaba? en campo, porque no todos tenían fuerza de ir a bañarse. Y esto me dio mucho fuerza para levantar mi ánimo. Allá se conocía mucha gente, que trabajaron como ayudantes del blog. A veces me ofrecían una sopa, un pedacito de pan, una cosa de estos. ¿Qué otras cosas hacía dentro del campo para poder tener el uniforme limpio, para poder tener lo que le quedara? Yo 2 días no comía. Mi pan que recibía, le diría a una persona que tenía chance de regalarme un uniforme. Y con este compré un uniforme, para que me vea yo fresco, para que no vea yo como musulmán. Musulmán quiere decir que andaba detrás de las paredes, y ya no tenía fuerza para caminar. Ujú. Nos estaba usted contando de lo que hacía para mantenerse limpio. Era muy importante este renglón en campo, porque los mismos capos que pegaron, que maltrataron, que no se fijaron los golpes a quien dado, están dando, pero es que está limpio, bien visto, rasurado, y el número lo ayudó mucho. ¿Usted diría que esta integridad en su estética salvó su vida en ocasiones? En cierta forma sí. Y mantuvo nos estaba usted diciendo que siente que la limpieza fue un factor muy importante para su sobrevivencia. Sí. Yo 2 días no comía, ya le dije, para comprarme un uniforme y unos zapatos. Y 2 días el pan, esa era la vida de uno mismo. Pero tenía que hacer, pensé que debo hacerlo, y lo hacía, y me resultó bien. Adelantándonos a lo que fue su experiencia en Stuto, ¿qué pasó adentro de Stuto durante los 8 días que estuvo ahí? No nos llevaron a trabajar, pero cada vez entraba unos SS en el mismo lager mataba gente. ¿Cómo? Con sus riatas, con sus palos, su
lo dieron 25, ¿cómo dice? Látigos. Eso nos mataba a la gente. Lo sacaron al primero que encontraron, al primero que se presentó y no le gustó, podía haber matado. ¿Qué hacía usted en esos momentos? Nada, estamos viendo que a ver cuánto me toca el turno, esperando el turno. No había otra salida. ¿Cómo fue la salida de Stuto y a dónde los llevaron? Nos llevaron a poco rato, caminando. ¿Nos puede describir cómo era el trayecto? El trayecto era, si pasamos por una ciudad alemana y gritaron los SS que por nosotros ellos pierden la guerra, que nosotros tenemos la culpa en la guerra. ¿Y qué pensaba usted cuando oía eso? No tenía nada que decir. Durante el trayecto había gente que no aguantaba la caminada. 40-50% no aguantaba la marcha. Había una gente que estaba malos de estómago, disentería, débiles, ya no podían caminar. Y es todo, y ya se quedaron en camino. Y los mataban a pistola, ¿cómo se llama? A tiraditos. ¿Y qué hacía usted para tener energía para aguantar las Ya marchas? a veces solo, hoy día, yo me pregunto de dónde sacó tanto fuerzas, tanto, no sé cómo le salió, cómo me salió. Tenía suerte en la vida y esto tenía. ¿Sabían ustedes por qué los cambiaban de un campo Sí. a otro? ¿Por qué? Porque sabía, ya se oía, entramos en Gotha, Odru, en Alemania, ya la gente ya estaban con sus carrozas, sus cosas, evacuando la ciudad, porque se acercaban los rusos o los aliados. Ya se olía, ya se sabía. ¿Y cuál era la intención de la SS de cambiarlos de un campo hacia otro? Para como tener los prisioneros después, los últimos, ya estuvo entrando en la Cruz Roja. Pero aparte de esto, ellos no se fijaron nada, mataron lo que podían. Hasta lo gritaron después de la guerra, dicen. Algunos dijeron que hicieron mal, que dejaron todos vivos. ¿Nos puede describir su llegada a Buchenwald? Entramos en unos barracas, blocks. La veíamos la gente ya muy muy mal estado. ¿Qué fecha? Era posiblemente en febrero o marzo, esta fecha, febrero o marzo. Era tan rápido nos evacuaban de un lado a otro, que sabíamos que ya si nos quedamos en un lugar otros 24 horas ya podemos estar libres. Y nadie nos atrevió a huir, porque no sabía a dónde lo van a recibir y quién lo va a recibir. Si no entra en una casa alemana, porque eso sería en Alemania, ¿cómo lo van a recibir? Descríbanos todo lo que recuerda de Buchenwald.
entramos a Buchenwald y estuvimos para allá como 5 días, 6 días. Hay algunos que salieron al trabajo. Y yo no salí al trabajo, la verdad. Y ya se oía que nos van a evacuar de un día a otro. Y como dijeron que Eintracht, quiere decir que nos formamos en 5 en 5, sabíamos que ya vamos a salir del campo. ¿Cuánto tiempo en total estuvo en Buchenwald? Como 5 días, 6 días. Y usted mencionó que usted no salía al trabajo. ¿Qué hacía durante el día? Nada. Nada. Y en estos momentos, ¿cómo era la actitud de la SS con ustedes? Era igual. Entraron al campo y se dan una vueltecita y salieron del campo. Pues olía ya que ya es los últimos días de su existencia. ¿Y no los forzaban a trabajar? Algunos que salieron a trabajar. Reunieron 600 personas, salieron, el resto ¿cómo se llama? Al bloque. ¿Y en qué otro aspecto podía usted notar en la manera de llevar el campo que ya eran los últimos días? Eran ya más tranquilos, digamos en los últimos días de abril y principios de mayo. Ya llegué de todos estos campos a Theresienstadt, Checoslovaquia. A mí me liberaron Theresienstadt. Todavía a las 4 de la mañana, en 9 de mayo, entraron unos alemanes con sus motos y dispararon. Retrocediendo nada más un poco, después de los 5 días en Buchenwald, ¿a dónde fue? A Goda, Odru, ¿Cómo llegaron ahí? caminando. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? 10 días, 12 días. ¿Y cuál fue su experiencia en Gold? En Goda. En Goda, Odru, entramos en un campo, en un bosque, a donde ellos tenían su armamento escondido en bosque. Sacaron los armamentos, la guerra, y se quedaron vacíos ¿cómo se llama? Los locales. Allá nos metieron. ¿Después a dónde los llevaron? Después llevaron a la marcha a Theresienstadt. ¿Qué fecha llegó a Teresa? Theresienstadt llegamos al últimos de abril. Tardamos como 3 semanas para liberarnos. ¿Nos puede describir el campo y todo lo que recuerda de su experiencia en Teresa? Yo entré al campo en Theresienstadt. Era antes. Nos estaba contando de su experiencia en Theresienstadt. Llegamos a Theresienstadt y entramos en un campo donde antes de la guerra había caballos, había soldados, caballeristas. Allá en estas barracas nos separaron, nos acomodaron. Y cada día pensamos que ya debe llegar al final de la guerra. Entre nosotros mismos ya estuvimos
hablando de esto, que de aquí ya no vamos a salir a otra parte, porque oímos que ya nos agarró la Cruz Roja. Los últimos 10 días ya nos pasaron la Cruz Roja. Pero aparte de esto, todavía había los SS. Ya nos dieron 3 veces al día de comer. Ya estuvo un poco más liviano para poder sobrevivir. Descríbanos más detalladamente cuál era la actitud de la gente de la Cruz Roja y cómo empezó a cambiar su vida en el momento que ellos tomaron. Ya se sentía, como dice uno, el aire, que ya no son tan estrictos con nosotros, ya se veía en la comida sola, se veía ya más tranquilo. Cuando nos separaron la comida ya veíamos más tranquilidad, que podemos unos defender, hablar, pero no juntarse. No teníamos todavía tiempo, no nos permitían juntarse. Durante este tiempo, ¿estaba usted con algún conocido? Sí. ¿Con quién? Estuve yo con Apple, con Litvin, con Schlesinger, con Jack Seeger, ¿Y de qué platicaba? que ya queremos ver la hora de libertad. Usted menciona que cuando estaba la Cruz Roja adentro de Theresienstadt todavía había SS. Había ese. ¿Y cambió la actitud de la SS con ustedes cuando estaba la Cruz Roja ahí? Ya no veíamos tan seguido a ese. Ya la veíamos más gente no uniformado. ¿Qué les daba de comer la Cruz Roja? Ya una sopa más, no tan aguada. Un pan más, una pan más grande. Y eso nos ayuda mucho para sobrevivir. ¿Y cuáles eran las actividades que tenían durante el día? Nada. ¿Qué hacían? No hacíamos nada. Estuvimos en un blog. No hacíamos nada. ¿Qué sucedió después? Después, cuando entró en 9 de mayo, en 45, cuando entraron los rusos, nos liberaron y yo estuve allá con mis amigos 3 días, 3 días más, y fuimos a Praga. En Praga nos fuimos a la Cruz Roja. Nos dieron un lugar donde dormir, a donde comer, y nos llevan a pasear. Eso pasó como unos 8 o 10 días. Después fuimos a París. Pero retrocediendo un poco, quiero que nos explique un poco más detalladamente cómo fue la liberación. En la liberación, para unos era bueno, para unos era malo. Era ya la liberación, la gente estaba libre. Por X cosas, o comieron demasiado después de la liberación, cosas muy
dañosas, sardinas o estas cosas. O hay unos que salieron a la calle a gritar. Se subieron los trucks del militar de los rusos, se cayeron porque no tenía fuerza a subirse y se quedaron fuera de la vida. Era muy duro. Después de liberación cayeron mucha gente. ¿Qué les decían los rusos? Los rusos no decían nada, nos prepararon, nos llevaron, como se llama, nos dieron pan, dulces, chocolate. Hasta se aventaron de sus tanques. Ya estamos libres, ya no debemos tener miedo a nadie, que ya pasó la guerra. ¿Y qué pensaba usted? Era muy triste. Entonces aquí empezó la tristeza. ¿Por qué? Está uno libre y no sabe a dónde ir. ¿A dónde voy? Así luché por mi vida. Ahorita, ¿a dónde voy? ¿A qué rumbo voy a llevar? Era muy triste. Hay un amigo, se fue después a Polonia y tenía mala experiencia. Lo desvistieron, lo pegaron y tenía que huir. ¿Qué decidió hacer usted en ese momento? Entonces fuimos de Checoslovaquia, fuimos a París. En Checoslovaquia, en Praga, ¿cuál era la actitud de los checos con ustedes? Era buena gente, bien, porque ellas también eran sufridos de la guerra. Se portaron bien. La Cruz Roja se portó debidamente bien. ¿De qué manera? Tratarnos, darnos de comer, darnos, como se llama, de vestimiento, darnos dinero, ya era lo suficiente. ¿Y qué les decía? Que ya pasó, hay que buscar la vida, hay que buscar la vida bien, lo que pasó ya pasó, ya los alemanes ya perdieron la guerra y pensamos que nunca se va a repetir lo que haya pasado. ¿Y en ese momento qué pensaba usted? ¿A dónde voy? No tenía a dónde ir. Fuimos sin boletos, sin nada, fuimos a Francia, en avión. ¿Quién les proporcionó el boleto para volar a Francia? Un amigo, un francés, también paisano, dice, vamos a Francia. Como no teníamos nada que perder y no sabíamos lo que es boleto, a dónde buscar el boleto, fuimos con él. ¿Cómo se llamaba él? Tadeusz, no sé cómo se llamaba, pero fue un francés. Descríbanos su llegada a Francia. ¿Qué hicieron? Llegamos a Francia, nos llevaron a un hotel, el más grande que había en Francia en aquella época. ¿En París? En París. Y nos agarró primeros días, 2-3 días en Cruz Roja. Después pasamos a Joint. ¿De qué manera les asistió el Joint? La misma cosa como de la Cruz Roja. Nos dieron tickets para ir a comer en cierto lugar. Nos dieron para vestirse, nos dieron dinero. Después de estar para allá en París, estoy en París como 2 semanas del Joint. Ellos mismos nos
repartieron entre paisanos acomodados para que nos, el holo, ¿cómo se dice? El holo, para hacerse bien fuerte, ¿cómo se dice? Para tener fuerza. A mí me tocó en una familia en Ruan. Ellos eran de origen polaco, judíos, de Kalisz. Estuve con ellos casi 3 meses. ¿Y qué recuerda de la experiencia que tuvo con ellos? Nos trataron como propios hijos. Llevamos con ellos de vacaciones, nos llevaron comimos, ¿cómo se llama?, en un lugar para que nos sintamos mal, nos dieron un hotel y nos dieron todas facilidades para que se sientan a gusto. Además de usted, ¿quién más estaba con esta familia? Cada uno estuvo en otra familia. Estuvimos 5 amigos. ¿Recuerda el apellido de la familia que lo acogió? Volkovich. Hace 2 años lo vi a sus hijos. Sus padres ya lo vi. ¿Está hasta hoy en día en contacto con sus hijos? No, nada más fui a ver, dije, tengo que ir a ver la familia. Y le encontré a un hijo. Fui especial al este pueblo y le encontramos. ¿Y qué sintió usted cuando lo vio? Muchos recuerdos, muy bonitos, muy agradables. Sus padres, cómo nos recibió, cómo nos trató, cómo nos llevó, como propios hijos, no se puede ser más. ¿Qué sucedió después? Después dije ya, en un día, dije, entre estas 5 familias, un amigo no entró en la casa. Es el cassette 4 de la entrevista con el señor Bernardo Kalisz. Nos estaba contando que hace 2 años reencontró a uno de los hijos de la familia Volkovich. ¿Nos puede contar un poco más detalladamente sobre este encuentro? Cuando lo busqué en el pueblo, ya no estaba en la misma dirección de antes. Le buscamos, pero le dimos con la dirección de un hijo de ellos. Entramos para allá y nos pillamos y pensó a gritar, Berek, si yo soy el mismo hace 50 años que lo dejé. Era muy emotivo y recuerdo muy buenos recuerdos de sus padres y de ellos. Cuando yo llegué, me iba yo a México, pasé por Estados Unidos y ellos tenían una hermana. La señora tenía una hermana. Ella me recibió en el aeropuerto. Habló con su hermana y pidió que ellas me recibieran en el aeropuerto. Ellos me recibieron en el aeropuerto en New York. Y me llevaron, a comprar ropa, porque ellos no pensaron que yo voy a salir tan rápido de Francia, porque no, en aquellas épocas no dieron las visas
y no había barcos, no había como en la comunicación por donde salirse, llegar a México. ¿Usted de Francia vino a México? Yo de Francia fui primera vez, fui a Israel. Después de Israel fui a Francia y estuve con ellos otra vez 3 meses. ¿Nos puede platicar un poco de su experiencia en Israel? Yo llegué a Israel en 1945. Le voy a contar cómo llegué yo a Israel y por qué llegué a Israel. Ya sabe, entre 5 personas siempre cae alguien. O uno está bien, o 4 está mal, o 4 está bien y uno está mal. Y aquellas épocas estuvo uno mal. Cayó una familia no bien recibido. Él se llamaba Weiss, era de Plońsk, de Polonia. Y dijo, ver, ya me siento no a gusto aquí con esta familia, ya me urge largar, me urge. Dije, yo voy contigo. La noche me fui a despedir de la familia y ellos no pensaban qué pasó, si yo me sentía no a gusto con la familia o qué pasó. Dije, no, ya es bastante. Ya me quiero ir a buscar mi suerte. Entonces entramos allá con Naganá, fuimos a Marsella, ¿Qué edad tenía usted? 18 años. Y fuimos a Marsella. En Marsella había campos de los que llegan después de la guerra y estuvo organizado por la Haganah de Israel. ¿Era un DP camp? DP Camp. Y de allá estuvimos para allá como 5 días, 4 días. Y fuimos, hicimos un campo fuera de Marsella. Yo no tenía pasaporte, ¿cómo se llama? ¿Visa? No visa. No tenía para ir a Israel, documentos. Pero yo iba al IABET. Y nos dio suerte subir a este barco. Y allá teníamos muchos amigos. Y llegué a Israel con Aliyat Bet. El barco iba como 8 o 10 días. Y llegamos a Israel. En Israel nos estuvo esperando de Haganah. Y me preguntaron quién es de Aliyat Bet. Yo me apunté. Y nos llevaron por unas montañas. Y allá nos estuvo esperando unos camiones. Y nos llevaron a un kibutz. ¿Qué sintió usted después de la experiencia que vivió en la guerra, el llegar a Israel, a Palestina? Es una furia en aquellas épocas. Vamos a buscar por nuestra independencia, vamos a buscar nuestra patria, vamos a buscar nuestra vida, vamos a ver cosas, lo que soñamos en nuestra juventud, para llegar a la Tierra Santa. Y ya que estuvo usted sobre la Tierra Santa, ¿qué sintió? Me llevaron a un kibutz. En este kibutz estuve yo 3 días y nos dieron hofesh, vacaciones, a donde uno quiere ir, y nos dieron dinero
por 8 días. Yo dije, yo no tengo a nadie. Voy anoche, me voy a regresar. Pero me encontré un primo en Israel. ¿Qué primo? Un primo. ¿Recuerda su nombre? Sí, Altman. Él estuvo en el ejército polaco. Ya tenía su departamento. Dice, no, tú vas a estar conmigo ahorita, vas a estar conmigo, vamos a ver. Y en la noche me llevo a pasear. Para Alem. Esta principal calle era en aquellas épocas, en 45. Y paseando, vimos un país. Me dice, mire, ¿sabes quién es este? Es tu paisano de tu pueblo. Yo lo saludé y él me dijo, si yo sé, sí que tengo yo un tío en México. Yo dije que yo sé que un tío, pero no tengo dirección y no quiero, como dice uno, caer encima para que me mantenga o en una cosa positiva. Pero no, dice, tú escríbele unas palabras, yo mando esta carta a mi hermana, y mi hermana le va a entregar esta carta a mi tío. Yo le mandé una carta, unas palabras, quién soy, de dónde vengo, quién es, mis padres, mis tíos. Y luego vino una contestación para que no me mueva yo de este lugar, porque ya van a salir mis papeles para México. Estuve yo en Israel, en Kibbutz Ein und Platz. Ahí estuve yo casi 6 meses. Después tenía que ir cada vez a la embajada de México en Israel. Y no tardó ni 8 días llegaron mis papeles. Una carta y dicen, me dieron mi número que ya van mis papeles. Pero no me dieron la visa. Estados Unidos no me dio la visa. Y tenía que esperar como 3 meses. A los 3 meses que no recibí, ¿cómo se llama? Mi visa. Me fui sin visa a Francia. Y me fui con esta familia. Y cada día me fui a la embajada americana por la visa. Y me tardé 3 meses otra vez en Francia. Cuando llegué y le dije que ya recibí la visa, la familia no quiso creer. Entonces, hasta que ves, tengo la visa, ya me salí. Y en este tiempo yo tenía unos primos en Estados Unidos. Ya tenía contacto con ellos. Cuando llegué a New York, estuve con la familia de Orokovich. Después me subieron a un avión y me fui a Chicago con mi familia. Estuve con mi familia 2 semanas. En el transcurso de este tiempo, mis papeles habían ya pasado el tiempo.
Cuando llegué a México, cuando bajé a México, me debían esperar unas personas para arreglar mis papeles para que pueda yo entrar al país. No se presentaron. Me vino a esperar mi tío para descansar. ¿Cómo se llamaba su tío? Mauricio Gale. ¿En qué año era esto? Llegar en 46. ¿La fecha? En primer de octubre. Y entonces le hablaron a Relaciones Exteriores que vino un niño. ¿Qué debemos hacer con él? O subirlo al avión o dejarlo pasar. Tenía la suerte que me dejaron a bajar en México. ¿Supo usted cuál fue el destino de sus hermanos que en 1942 fueron a Rusia? No. Ni yo, no, destino no tenía yo de ellos. O sea que después de la guerra ya no volvió a tener nunca contacto ni supo ninguna Ni supe noticia de nunca. Nada más tenía unos amigos conocidos, quiero decir, amigos de mis hermanos. Cuando estuve yo en Israel, cuando estuve yo aquí, que fallecieron en Rusia. Que ya estaban gente mayores, ya sabían, conocían mis tíos, mis tías en Estados Unidos, en México. ¿Cómo empezó su vida en México? La verdad, yo entré con pie derecho a México. Aparte de todos estos problemas que tenía en el aeropuerto, Águila o Sol, tenía mucha suerte, llegué bien, llegué a una familia bien, económicamente, me recibieron bien. A los 3 años me adoptaron ¿Quién? mis tíos. ¿Cuál era el nombre de su tía? Vale. Y me sentía con mi casa. Cuando primero llegó, ¿en qué idioma se comunicaba con sus tíos? En Yiddish. ¿Y después de cuánto tiempo de llegado empezó a atender usted al colegio en México? Yo luego entré al colegio en México. Luego fui a escuela en Bolívar 55. ¿Y le costó trabajo aprender español? Nunca aprendí bien, pero trato de darme a entender lo más que se puede. Porque ellos no hablaron bien y yo convivía con ellos mucho tiempo. Esa es la razón que no hablo perfectamente bien. La parte que fue la escuela. ¿Cuándo se casó usted aquí en México? En 1953. ¿Y cuál era el nombre de su esposo? Sara Gale. ¿Y tuvo hijos? Tuvo 4 hijos. ¿Nos puede dar sus nombres? Tenía Samuel Galek, Juan Galek, Francis Galek y Enrique Galek. Mi hija murió a los 29 años de edad, ¿De qué murió su hija? de cáncer. ¿Y cuál es la profesión de sus hijos? Uno es doctor que no procede, uno es licenciado de libros, ¿cómo se llama?
¿En letra? en contado, administración. Y mi hija era profesora para hijos atrasados mental, de habla. ¿Usted se volvió a casar? Sí. Hace 2 años y medio me casé. ¿Cómo se llama su esposa? Dora. ¿Cuáles han sido sus ocupaciones desde que llegó a México? Primeros 5 años no trabajé porque la ley de México no permite. Después entré a trabajar en la tienda. ¿De qué era la tienda? De voluntaría. En San Juan de Atlán. Después entré a la tienda en Insurgentes, en condominio Insurgentes. Después hicimos la fábrica de pantalones. Y trabajo con mis hijos. ¿Tiene nietos, señor Gale? Tengo 9 nietos. 3 de cada hijo. Señor Galek, ¿hay algo que no le preguntamos que usted quisiera agregar a este testimonio? Siempre les digo que hay que luchar y nunca hay que dejar vencido por nada del mundo. Hay que hacer todo posible. Tengamos un mundo mejor y que vivamos mejor en todos los aspectos. Y no fijarse en razas, ni creo ni nada. Hay que buscar lo mejor posible. Que el mundo se entienda y que vivamos más unidos. Y que haya paz en la tierra. Señor Galek, ¿nos puede decir quiénes son las personas de la foto de izquierda a derecha? Sara Galek, Enrique Galek, Yiru Galek y Rosa Galek. Mi mamá Frimet Galek, mi papá Samuel Galek y yo Bernardo Galek. ¿Cuándo fue tomada la foto? En 1937, ¿En dónde? en Polonia, Chaján. Gracias. Señor Galek, ¿nos puede describir quiénes son las personas en la foto? Sara Galek, mi madre Frimet Galek, mi hermano Enrique Galek, yo Bernardo Galek, hermano Yiru Galek, mi papá Samuel Galek y mi hermana Rosa Galek. Okay. Señor Galek, ¿nos quiere presentar a su familia? Tengo aquí mi señora, 3 hijos, 3 nueras y 9 nietos. ¿Nos quiere dar sus nombres? Dora Galek, Samuel Galek, Juan Galek, Enrique Galek, Sara Galek, Leye Galek y Vicky Galek. Los nietos son Daña, Mauricio y Tami, Rosita,
León y Carlos. Alan, Jonathan y Ar. Esos son mi familia. Me hubiese estar el abuelo de ellos. Señor Galek, irónicamente hoy, 9 de mayo, es el aniversario de su liberación. Yo quisiera preguntarle qué se siente y qué siente usted 51 años después de su liberación. Me siento muy orgulloso de estar aquí en México, pisar la tierra de México y dejé unos raíces muy buenos. Y ojalá mis hijos sepan a disfrutarlos. ¿De qué manera marcó su experiencia la manera en la que ha educado a sus hijos y a sus nietos? Son profesionistas. Los más chicos mis nietos van a la escuela y espero que sean buenos hombres, buenos para la sociedad mexicana. 51 años después de la guerra, le quiero preguntar en presencia de su familia, ¿qué lección o qué mensaje quisiera usted darle a sus hijos, a sus nietos y al mundo? Ojalá que mis hijos, mis nietos, mi señora sepan aprovechar a donde viven. Estamos en un país privilegiado y que sepan aprovechar el país y origen de donde viene. Me gustaría preguntarle a los miembros de la familia si hay algo que quieren compartirle a su padre, a su suegro, a su abuelo. ¿Quieres decirle algo, verdad? Que se salvó. Bueno, que nos sentimos orgullosos de mi pueblo porque después de todo lo que ha pasado en su vida, el carácter que tiene y el ánimo de vivir es impresionante, ¿verdad? Y creo que para nosotros es una lección muy bonita. Como pilar de la familia, creo que ha sido un excelente padre, abuelo, suegro, esposo. Y pues es un gran ejemplo para todos nosotros. Como un rey. Yo pienso que él se sabe vivir, ha sabido aprovechar cada momento de su vida y sabe lo que es valorar, lo que es vivir en libertad, viendo, feliz. La verdad que por cierto muy orgulloso de tenerlo con nosotros. Yo quiero decir que por mis venas pasa la sangre de mis padres y estoy muy orgulloso de ser mi padre y hijo de un sobreviviente. Señor Galek, le agradezco el haber compartido su historia con nosotros. Muchas gracias a todos. ¿Cómo te quedas tú? Pido perdón por los horarios y todo, nada más que no tenemos mucho control. No, ya vamos a ya, ¿no? Sí. La verdad, ¿cómo se en la televisión? Cuidado.